Cuando subió al coche, solo vi una cosa: cómo sostenía la mochila, como si dentro llevara algo capaz de acabar con la vida de cualquiera. No me deseó buenas noches, no se disculpó por llegar tarde. Él simplemente respiraba rápidamente, como alguien que había corrido por una razón que no quería descubrir. Por unos segundos, mi instinto gritó que cancelara la carrera, pero luego miré por el espejo retrovisor y todo se congeló. Su cara era la misma que había visto horas antes en la televisión, lo mismo que apareció bajo el título rojo: Se busca, armado, peligroso. En ese momento entendí que aquella no era una carrera nocturna más. Fue una advertencia de que quizá no volvería a casa. Sé que suena como una exageración, pero si fueras tú, ahí parado, con el volante en la mano y ese hombre en el asiento trasero, ¿qué harías? ¿Seguirías conduciendo, fingiendo que no sabes nada? ¿O intentarías escapar antes de que él se diera cuenta de que reconociste su rostro? Si crees que alguna vez has tenido miedo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que pasó después es el tipo de historia que nadie puede olvidar. El viento frío me golpeó la cara mientras miraba el reloj en el tablero. Me llamo Emilio Vargas. Tengo 38 años y durante los últimos 6 he pasado las noches conduciendo por estas tranquilas calles, intentando ahorrar suficiente dinero para que mi hijo tenga una vida mejor. Mucha gente piensa que ser conductor es sencillo. Recoges a alguien, lo llevas a su destino y listo. Pero quienes trabajan noche tras noche saben que algunos viajes no terminan cuando el pasajero se baja. Otros se quedan grabados en la memoria como una película interminable. ¿Alguna vez estuviste seguro de que algo malo iba a suceder, pero aún así no pudiste evitarlo? Esa noche empecé mi turno a las 10:30. El viento hacía que las placas metálicas chocaran entre sí, creando un ruido agudo que parecía provenir de todos los rincones. Siempre había odiado ese sonido. Me recordaba a mi infancia en Tijuana, cuando dormía cerca de un desguace que nunca cerraba. Mi coche olía a café rancio y al desinfectante barato que rociaba en el asiento trasero cada fin de semana. Era mi pequeño refugio, mi lugar seguro, hasta que llegó la notificación del pasajero. Su nombre no me llamó la atención de inmediato. Luis Herrera. Solo otro hombre, pensé. Pero al aparcar frente al edificio donde había quedado conmigo sentí algo extraño. Todas las luces estaban apagadas. Las ventanas estaban cerradas como si no viviera nadie allí. Esperé casi 10 minutos, mirando el reloj y sintiendo el corazón acelerado sin razón aparente. Entonces la puerta se abrió lentamente. Apareció con un abrigo oscuro, la capucha cubriéndole la mitad de la cara. Apretaba una mochila negra contra el pecho, como si protegiera algo muy valioso o peligroso. Subió al coche sin decir palabra. Su olor era una mezcla de sudor frío y un perfume excesivamente dulce. ¿A dónde vamos?, pregunté, intentando mantener un tono neutral. Le tomó unos segundos. Cuando respondió, su voz era baja, casi ahogada. Calle San Felipe 212. Date prisa, por favor. Lo confirmé en la app, pero no aparté la vista del retrovisor. Por un instante se quedó mirando al vacío. Le temblaban los hombros. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. En ese momento debió haber confiado en mi instinto. Debió cancelar el viaje, cerrar la puerta y marcharse. Pero por alguna razón que aún no puedo explicar, simplemente puse la marcha y empecé a conducir. Si crees que nada puede sorprenderte de verdad, quédate conmigo. Lo que oí aquella noche todavía me atormenta. Él seguía mirando por encima del hombro. Intenté convencerme de que solo era otro pasajero ansioso, alguien que necesitaba llegar rápido a casa o escapar de una pelea. Pero mientras conducíamos por las avenidas en penumbra, esa idea se volvió inconcebible. Luis mantenía la cara vuelta hacia la ventana, pero de vez en cuando estiraba el cuello y observaba la calle que había detrás de nosotros. No parpadeaba durante largos segundos, con los ojos abiertos, brillando con un miedo que parecía antiguo, arraigado en algún lugar que yo no podía alcanzar. La radio sonaba a bajo volumen.
con esas canciones románticas que siempre ponen de madrugada. Pensé en apagarla, pero la voz del locutor, incluso hablando de desamor, era el único sonido que hacía soportable el silencio. En una esquina más desierta, dejó escapar un suspiro tan profundo que me oprimió el pecho. Me sorprendí mirándole las manos, apretando con fuerza su mochila. Tenía los nudillos blancos y temblaba como alguien que hubiera pasado horas en el frío. ¿Está todo bien allá atrás?, pregunté, intentando sonar tranquilo. No respondió. Se secó la cara con la manga como si intentara ocultar una lágrima. Luego respiró hondo y giró lentamente la cabeza hacia mí. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el retrovisor, sentí un nudo en el estómago. Cada vez que me miraba en ese espejo, sentía que podía leerme el pensamiento. ¿Puedes conducir sin más?, murmuró con voz ronca. Sin preguntas. Asentí, pero mi mente ya estaba construyendo historias sin sentido. Quizás le habían robado, quizás huía de alguien peligroso, o quizás él mismo era el peligro. ¿Me había convertido en cómplice de algo que ni siquiera sabía al no cancelar la carrera? Con cada cuadra, el silencio se hacía más denso. Los faros proyectaban largas sombras en las paredes. Cada vez que pasábamos por una puerta o un árbol grande, se encogía de miedo, como si esperara un ataque. En un semáforo, giré ligeramente el retrovisor para verlo mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de que su rostro no me resultaba del todo desconocido. Había algo familiar en su expresión, como si lo hubiera visto antes, quizás en un artículo de periódico olvidado en el asiento trasero. Pero antes de que pudiera recordarlo todo, se movió bruscamente, se giró, puso la mano en el pomo de la puerta y miró hacia atrás, observando la calle que acabábamos de cruzar. Su pecho subía y bajaba tan rápido que podía oír su respiración. ¿Nos sigue alguien?, preguntó sin mirarme. Se me secó la garganta. Giré la cabeza lentamente, intentando parecer natural. No vi más que un coche aparcado, casi oculto por la sombra de un árbol, pero en ese momento daba igual si había alguien ahí o no. La certeza de que algo andaba terriblemente mal ya se había apoderado de mí. Casi le dije que se calmara, que todo estaría bien, pero la verdad es que por dentro sentía lo mismo, puro miedo. Fue cuando la luz se puso verde y pisé el acelerador que una pregunta apareció en mi mente, una pregunta que todavía resuena hoy, cada vez que cierro los ojos. ¿Y si no estaba huyendo de nadie, sino que se dirigía hacia algo que había estado planeando toda la noche? Si crees que nada te puede sorprender, espera escuchar el resto. El camino se estrechó, pasando por un barrio por el que casi nunca pasaba a esa hora. Las casas tenían puertas altas y cámaras apuntando hacia todas partes como si todos allí supieran que el peligro nunca duerme. Mis manos apretaban fuertemente el volante, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar dentro del coche. Fue entonces cuando la radio interrumpió la música. Una grieta seca y la voz profunda del locutor que parecía una frase. Interrumpimos este programa para informar sobre el crimen ocurrido esta noche en el barrio de San Pedro. La policía busca a un hombre sospechoso de estar involucrado en la muerte de una mujer identificada como Teresa Ramos. Luis bajó la cabeza al mismo tiempo, como si quisiera desaparecer dentro de su propio abrigo. Un escalofrío me recorrió la nuca. Intenté mantener mi rostro neutral, pero mis ojos ya estaban pegados al espejo retrovisor observando cada detalle de él. Según informes, el sospechoso fue visto saliendo apresuradamente de un edificio en la calle Benito Juárez. Vestía un abrigo oscuro y cargaba una mochila negra. Mi pecho se apretó. Cada palabra parecía describir exactamente la escena que había presenciado media hora antes. El edificio oscuro, la capucha que cubre la cara. La mochila se abrazaba como un escudo. Por unos segundos, todo quedó en silencio. Podía sentir el calor de su aliento extendiéndose por el asiento trasero. Luis no se movió. Fue como si se hubiera convertido en piedra. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta, en mitad de la noche, de que estás conduciendo a un hombre capaz de asesinar? Quería pensar que era una coincidencia, que podría ser cualquier otro pasajero.
pero en el fondo ya sabía que no lo era. Mis ojos volvieron al espejo retrovisor. Fue en ese momento cuando levantó la cara. Los labios temblaron, el sudor le corría por la sien y brillaba bajo la luz de la calle. Abrió la boca lentamente. No salieron palabras. Luego metió la mano en su mochila. Apretó la tela con tanta fuerza que oí el crujido de sus nudillos, como si dentro de esa bolsa estuviera todo aquello que no quería soltar, o todo lo que pueda destruirme. Mi mente daba vueltas en círculos. Estaba pensando en llamar a la policía, fingiendo que se sentía enfermo. Pero ¿qué pasaría si se diera cuenta? ¿Qué pasaría si tuvieras un arma? Al doblar la siguiente esquina, vi un detalle que me congeló todo el cuerpo. Cerca de la muñeca izquierda, una mancha oscura. No era polvo, sin suciedad. Parecía húmedo, denso, sangre. Tragué saliva con fuerza y miré hacia otro lado, fingiendo que no había visto nada. Pero por dentro, yo lo sabía. Esa carrera había cruzado una línea. Ella no era simplemente rara. Fue el comienzo de algo que no sabía si podría sobrevivir. Si crees que nada puede empeorar, espera a lo que viene después. Mientras conducía por las estrechas calles del barrio de San Felipe, una parte de mí me suplicaba detener el coche y correr. Sentía un sudor frío corriendo por mi espalda, pegando mi camisa al asiento. El volante parecía resbalar entre mis manos. Sudaba muchísimo. Luis no dijo nada, solo respiró hondo, agarrando la mochila como si fuera un salvavidas. Pero no era solo miedo lo que vi en él, era algo más, algo a lo que no quería ponerle nombre. Era imposible no recordar una historia que mi colega Javier me había contado meses antes. Él también era conductor, un hombre tranquilo, de esos que siempre bromeaban cuando nos encontrábamos en la gasolinera. Una mañana temprano, recogió a una pasajera aparentemente normal, una mujer con el rostro demacrado, cargando una bolsa de papel. Javier nunca compartió todos los detalles de lo ocurrido en ese viaje, pero repetía una frase que se me quedó grabada. Emilio, a veces le abrimos la puerta a alguien y pensamos que es solo una carrera, y cuando nos damos cuenta, es el último viaje de nuestras vidas. ¿Qué pasaría si yo estuviera viviendo exactamente lo que él me advirtió? Recordar eso me revolvió el estómago. Sentí una punzada de ira conmigo mismo por no haber confiado en mis instintos en esa acera oscura. ¿Por qué no había cancelado el viaje cuando sentí ese escalofrío en la nuca? ¿Por qué había tenido que hacerme el valiente, fingiendo que no iba a pasar nada? Su respiración se hacía más pesada con cada cuadra. De vez en cuando Luis se pasaba la mano por la cara, secándose el sudor que no paraba de correr. Podía ver que tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Quise preguntar, quise gritar, pero solo pude susurrar una pregunta. ¿Le hiciste? ¿Le hiciste daño? ¿A alguien? No respondió. Simplemente apretó la mochila contra el pecho y negó con la cabeza, como si intentara disipar un pensamiento. El silencio se convirtió en una presión que me oprimía el pecho. Cada segundo dentro del coche parecía eterno. Me sorprendí mirando por el retrovisor, como si pudiera decirme lo que no decía. Los faros de los coches que venían iluminaban su rostro con breves destellos, revelando una expresión entre desesperación y rendición. Intenté respirar hondo, pero sentía que me faltaba el aire. El corazón me latía tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. Tenía los dedos entumecidos al sujetar el volante. Mi mente racional me gritaba que debía cancelar el viaje, que debía parar y correr hacia la primera puerta iluminada. Pero algo me retenía ahí. Quizás era una curiosidad morbosa por entender lo que había hecho, o quizás era el miedo a que, si hacía algún movimiento repentino, reaccionara de una forma para la que no estaba preparada. Al llegar a una intersección, por fin habló. Su voz era ronca, como si le ardieran las cuerdas vocales. No quería. Me giré un poco, con cuidado, intentando verle mejor la cara, pero él mantuvo la cabeza gacha. Lo juro, no quise hacer esto. Y entonces, por primera vez esa noche, Luis empezó a llorar de verdad.
Un llanto contenido, casi silencioso, pero que le sacudía los hombros y le entrecortaba la respiración. En ese momento, comprendí que estaba atrapado en una historia que no era la mía, y que, dijera o hiciera lo que dijera, algo muy malo ya había sucedido. Pero todavía no tenía idea de lo que llevaba en esa mochila. Su llanto llenó el coche de una tristeza asfixiante. Fue un sonido bajo, casi infantil, que me hizo sentir algo que no quería sentir: lástima y miedo al mismo tiempo. No sabía si estaba mirando a una víctima o a un asesino, pero quienquiera que fuese ese hombre, estaba destrozado por dentro. Mis manos estaban pegadas al volante, como si se hubieran congelado allí. Traté de pensar en algo que pudiera decir. Mi voz temblaba cuando finalmente pregunté: «Luis, ¿qué pasó?». Él no respondió. Él simplemente continuó respirando de manera irregular, con la cabeza gacha. Los faros de un coche que iba detrás de él iluminaron su rostro por un momento, y vi manchas oscuras en el cuello del abrigo. Manchas que parecían contar una historia que no quería saber. Respiré profundamente, tratando de encontrar coraje. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. «Si estás en peligro, puedo ayudarte», murmuré, intentando parecer tranquilo. «Pero necesito saber, ¿le hiciste daño a alguien?». Levantó lentamente la cara, los ojos rojos, la barbilla temblando. Por un momento pensé que iba a gritarme o amenazarme, pero él solo dejó escapar un largo suspiro. Tanto tiempo que parecía como si llevara años de culpa. Ella no merecía esto», dijo, casi en un susurro. Mi corazón se aceleró. Sentí un hormigueo en las piernas, como si quisieran abandonarme allí. Por unos segundos mi mente se quedó en blanco, como si no quisiera entender lo que decía. Pero, ¿qué había hecho exactamente? La calle estaba casi desierta. Solo unas pocas ventanas iluminadas, como islas de vida en un mar de silencio. Cada bloque parecía igual al anterior, como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin. Cerré los ojos, tratando de encontrar fuerza. Cuando volví a mirar por el espejo retrovisor, él se pasaba la mano por la cara, secándose las lágrimas que no paraban de caer. Su desesperación era tan espesa que parecía llenar todo el coche. Miré la mochila, apretada contra su pecho, como un último rayo de esperanza o de perdición. «¿Quieres que te lleve a la policía?», pregunté con la voz entrecortada. Él negó con la cabeza rápidamente, como si esa idea fuera peor que cualquier otra. «No, solo llévame a la dirección», respondió abrazando su mochila. «Después de eso, no me volverás a ver». La forma en que lo dijo me heló la sangre. Fue como una promesa que nadie quiere escuchar. Una advertencia de que todo estaba a punto de derrumbarse. Pensé en mi hijo durmiendo en casa. Pensé en mi madre, que siempre me decía que no aceptara una carrera a primera hora de la mañana. Pensé que toda mi vida podría terminar allí, en silencio. Aún así, seguí conduciendo, porque de alguna manera que no puedo explicar, sentí que si paraba, todo se derrumbaría. ¿Pero crees que nada puede empeorar? Así que espera. Solo espera a escuchar lo que viene a continuación. Pensé que el pesado silencio duraría hasta el destino final, pero de repente la radio volvió a la vida, como si el universo hubiera decidido darme la respuesta que más temía. La voz del locutor sonaba tan clara que parecía que estuviera dentro del coche. «Atención radioescuchas, la policía acaba de publicar la foto del principal sospechoso del homicidio ocurrido hace unas horas en el barrio de San Pedro. El hombre ha sido identificado como Luis Herrera. Se le considera peligroso y podría estar armado». Mi corazón latía tan fuerte que tuve que concentrarme en no pisar el freno. Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de oír. Luis Herrera. Ya no podía fingir que era una coincidencia. Ya no podía engañarme pensando que solo estaba nervioso por alguna razón. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Lentamente miré por el retrovisor. Permanecía desplomado, con los hombros temblorosos y la respiración entrecortada. Pero ahora solo veía el rostro de un hombre perseguido por la policía. El mismo rostro que minutos antes solo parecía cansado y triste.
Tragué saliva con fuerza, intentando mantener la calma. Lo único que gritaba mi instinto era: sobrevive. No haces nada que él note. No demuestres que lo sabes. El locutor continuó dando detalles. Se me puso la piel de gallina al oír las palabras. Visto por última vez subiéndose a un vehículo particular. Si alguien tiene alguna información, por favor llame a la central inmediatamente. Mi mano se deslizó del volante al teléfono que estaba enganchado al soporte. Solo necesitaba presionar el botón de emergencia. Eso era todo. Pero mi pulgar temblaba tanto que parecía de goma. Respiré hondo, intentando pensar con claridad. Mientras tanto, Luis levantó la vista y me miró a los ojos por el retrovisor. Por unos segundos me quedé paralizada. Sentí que el aire se espesaba, como si el coche se encogiera a nuestro alrededor. Ese retrovisor parecía revelar más que un rostro. Parecía mostrarme el final que me aguardaba. No sabía si se había dado cuenta de que había oído la noticia, o si él mismo ya había desistido de ocultar su identidad. Sus ojos estaban rojos y húmedos, pero ahora había algo diferente. Un vacío tan grande que parecía no caber dentro. No dijo nada. Simplemente volvió a bajar la cabeza como si ya no le importara, como si todo ya estuviera decidido. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero cualquier paso en falso podría costarme la vida. Así que respiré hondo y con voz temblorosa dije: «No te preocupes, estamos cerca». No respondió. No hacía falta. La forma en que sus dedos se clavaron en la correa de la mochila lo decía todo. Sentía el sudor correr por mi nuca y el estómago revuelto. Cada metro que caminaba parecía empujarme a una trampa que no sabía cómo evitar. En ese momento comprendí que ya no era un conductor que llevaba a un pasajero a su destino. Era un testigo, un obstáculo, o quizás el último vestigio de humanidad que le quedaba. Si alguna vez has sentido ese miedo paralizante, cuéntamelo en los comentarios, porque te juro que esa noche no sabía si llegaría con vida a la siguiente cuadra. Sabía que no tenía mucho tiempo. Cada segundo en ese auto me recordaba que tal vez no llegaría a casa. Mi pecho ardía con la respiración contenida, y mi mente repetía como un disco rayado: «Haz algo, hazlo ahora». Pero, ¿qué puedes hacer? ¿Detener el coche y huir? ¿Tratar de convencerlo de que se entregue? ¿O fingir que no pasa nada y esperar no tomar una peor decisión? Mientras yo me armaba de valor, Luis rebuscaba en su mochila. Sus dedos se cerraron alrededor del mango como si quisiera asegurarse de que todavía estaba allí. Pensé en preguntarle qué llevaba, pero la pregunta murió en mi garganta. No quería saberlo. No necesitaba saberlo. El semáforo se puso rojo y mis manos empezaron a hormiguear. Por un momento pensé que me iba a desmayar allí mismo. El coche parecía demasiado pequeño para contener ese silencio asfixiante. Giré la cabeza lentamente y a través de la ventana vi la fachada iluminada de una panadería. Dentro, un hombre fregaba el suelo concentrado, como si nada en la vida pudiera alcanzarlo. Esa luz parecía de otro planeta, un lugar donde las cosas todavía eran sencillas, donde nadie tenía por qué tener miedo. Por un momento imaginé que todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta y correr hacia esa luz, entrar y gritar pidiendo ayuda. Quizás ese momento, quizás no tenía fuerzas para correr detrás de mí. Pero entonces sentí sus ojos sobre mí. Luis me miró a través del espejo retrovisor. La forma en que me miró era la de alguien que sabe exactamente lo que estás pensando. Respiré profundamente y fingí que simplemente estaba esperando que cambiara la luz. Él no dijo absolutamente nada. Él simplemente continuó con esa extraña expresión, una mezcla de cansancio y resignación, como si ya hubiera aceptado que todo terminaría mal. La luz se puso verde. Mis manos, casi entumecidas, agarraron el volante. El coche avanzó lentamente y mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a destrozarme el pecho. ¿Y si estaba armado? ¿Qué pasaría si decidiera que yo era un testigo que debía desaparecer?
¿Y si en ese preciso momento estaba esperando el momento adecuado para decirme que saliera del coche, o algo peor? Los pensamientos corrían unos contra otros, uno más horrible que el otro. Necesitaba tomar una decisión, pero cualquier elección parecía equivocada, y a cada metro que avanzábamos sentía que me acercaba a un punto sin retorno. Respiré profundamente, intentando oírme pensar, y por primera vez esa mañana me di cuenta de que mis manos temblaban tanto como las suyas, porque de alguna manera ambos sabíamos que esta carrera no se trataba solo de llegar de un punto a otro, fue un camino hacia algo que ninguno de nosotros quería afrontar. En la siguiente esquina, se pasó la mano por la cara secándose el resto de las lágrimas. Entonces levantó la cabeza y dijo con una calma que me heló la sangre hasta los huesos: «Ya no falta mucho, solo unas cuantas cuadras más». ¿Cerca de qué? ¿De su destino o mi fin? Su voz no tenía emoción. Estaba vacía, como si ya no estuviera allí. Tragué saliva con fuerza. Quizás era el momento de hacer algo, inventar una excusa y parar el coche. Pero mis dedos quedaron pegados al volante. Mis músculos se negaron a obedecer. Y luego, por un momento, pensé que si respiraba profundamente y pretendía ser normal, tal vez todo terminaría sin violencia. Tal vez solo necesitaba llegar a donde quería estar y desaparecer de mi vida. Pero, ¿qué pasa si estoy equivocado? Si crees que nada puede empeorar, espera a ver lo que sucederá en los próximos minutos. Mientras el coche avanzaba por las calles en penumbra, algo en mi interior empezó a ceder. Era como si en algún punto del camino hubiera dejado de creer que saldría de allí sano y salvo. Cada cuadra que recorría parecía disminuir mis posibilidades de llegar a casa. Fue entonces cuando pensé en mi hijo Santiago. Tenía solo 7 años y siempre dormía en mi lado de la cama cuando trabajaba de noche. Antes de irme, le di un beso en la frente y le prometí que al día siguiente tomaríamos un café juntos. Un ritual sencillo que jamás imaginé que se repetiría. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Necesitaba fuerzas. Necesitaba encontrar la manera de mantener la calma, pero el miedo era tan grande que parecía haberse arraigado en mí. Cuando abrí los ojos, vi que Luis permanecía inmóvil en el asiento trasero. La mochila negra parecía pesar 1 tonelada en su regazo. Parecía contener no solo lo que llevaba, sino todo lo que había perdido. Ya no lloraba, no temblaba. Simplemente miraba por la ventana con ese vacío que me daba escalofríos. Por un instante, me pregunté quién era la mujer que había mencionado. No se merecía esto, había dicho. ¿Y si era su esposa? ¿Una hermana? ¿Una desconocida que se había cruzado en su camino en el momento menos indicado? Sabía que pensar en ello solo lo empeoraba, pero mi mente no se detenía. Era como un torbellino que me arrastraba cada vez más profundo. El silencio me aplastó. Entonces, por primera vez desde que me di cuenta de quién era, decidí hablar. Quizás por miedo, quizás por la necesidad de recordarme que seguía siendo un ser humano allí dentro. ¿Tienes familia? Mi voz salió rouca y rota. Luis tardó unos segundos en responder. Cuando habló, fue casi en un susurro. Él tenía. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. No era solo culpa, era dolor, un dolor tan profundo que lo invadió y me alcanzó. Respiré hondo y por primera vez esa noche pensé que quizá no era solo un monstruo. Quizás era un hombre que había cruzado una línea sin retorno. Pensé en mi mamá, que me llamaba todos los días antes de medianoche para ver cómo estaba. Pensé en cuántas veces le había dicho que no se preocupara. Es solo trabajo, mamá, no pasará nada. ¿Sabían que esta podría ser mi última noche? Y en el fondo, me di cuenta de cuánto deseaba que esto fuera solo otro turno agotador, solo otra carrera anónima. Pero no lo fue. Y supe que a partir de entonces, cualquier decisión podría ser la última. Luis levantó la cabeza y miró por el retrovisor. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, pero esta vez no había amenaza en su mirada, solo una tristeza tan profunda que me hizo llorar también. Fue en ese momento que tomé una decisión. Seguiría conduciendo.
No porque estuviera de acuerdo con él ni porque fuera valiente, sino porque, de todas las opciones, esta era la única que no me paralizaba por completo. Tenía que creer que si aún tenía algo de humanidad en él, tal vez había una posibilidad de que pudiera salir de allí con vida. Así que respiré hondo, me tragué el miedo y seguí adelante, porque esa madrugada sobrevivir era mi única esperanza. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. La calle parecía interminable. Las farolas, demasiado separadas, dejaban huecos oscuros que envolvían el coche durante segundos antes de devolver la luz amarilla pálida. Cada vez que pasábamos junto a una de estas sombras, contenía la respiración, como si algo pudiera pasar allí. Observé el GPS del tablero, siguiendo la ruta. Solo faltaban unas cuadras para llegar al número que me había dado, pero de repente Luis se removió en el asiento trasero. Levantó la vista, giró a la izquierda y señaló con mano temblorosa. «Gira aquí», dijo en voz baja y sin emoción. Me dio un vuelco al corazón. Esa calle no estaba en la ruta. Revisé el GPS solo para asegurarme. Era una carretera estrecha, casi sin iluminación, una de esas calles que parecen no llevar a ninguna parte. Pero la dirección no está en la otra cuadra. Me atreví a preguntar, esperando que cambiara de opinión. No me respondió, simplemente extendió el brazo, haciéndome un gesto para que me diera la vuelta. Sus dedos apretaban tanto la correa de la mochila que parecía que estaban a punto de rasgar la tela. Tragué saliva con fuerza. Sabía que si persistía podría provocar algo que no me atrevía a enfrentar, así que me di la vuelta. El coche giró por la calle desierta y pronto todo quedó en silencio. Era como si hubiéramos dejado atrás el mundo conocido. Había pocas casas, todas con las puertas cerradas y las luces apagadas, ni una sola señal de vida, ni una sola ventana iluminada. ¿Y si todo terminara ahí? Por un momento me pregunté si aquí había terminado todo. La imagen de mi hijo esperándome por la mañana me atravesó como una cuchilla. Contuve la respiración para no temblar. Luis no dijo nada. Simplemente miraba al frente, con la barbilla en alto y los ojos abiertos. No supe si estaba decidido a correr, a entregarse o a hacer algo peor. El silencio se convirtió en un zumbido en mis oídos. Intenté pensar en alguna forma de pedir ayuda. Quizás si frenaba de golpe y corría. Quizás si tocaba la bocina hasta que apareciera alguien. Pero cada posibilidad parecía tan arriesgada que me paralizaba. Al llegar al final de la calle, señaló una puerta oxidada y medio caída. No había nada que se pareciera a una casa. Solo un terreno abandonado, cubierto de maleza alta y unas cuantas latas viejas apiladas. Parecía el lugar donde las cosas iban a desaparecer. «Por aquí», murmuró. Dudé. El aire dentro del coche era tan denso que parecía que le faltaba oxígeno. Tenía las manos frías y los dedos rígidos sobre el volante. Luis no dijo nada. Simplemente miraba al frente, con la barbilla en alto y los ojos abiertos. No supe si estaba decidido a correr, a entregarse o a hacer algo peor. El silencio se convirtió en un zumbido en mis oídos. Intenté pensar en alguna forma de pedir ayuda. Quizás si frenaba de golpe y corría. Quizás si tocaba la bocina hasta que apareciera alguien. Pero cada posibilidad parecía tan arriesgada que me paralizaba. Al llegar al final de la calle, señaló una puerta oxidada y medio caída. No había nada que se pareciera a una casa. Solo un terreno abandonado, cubierto de maleza alta y unas cuantas latas viejas apiladas. Parecía el lugar donde las cosas iban a desaparecer. «Por aquí», murmuró. Dudé. El aire dentro del coche era tan denso que parecía que le faltaba oxígeno. Tenía las manos frías y los dedos rígidos sobre el volante. Luis no repitió su petición, simplemente giró la cara hacia mí y en ese instante comprendí que cualquier palabra sería inútil. Todo ya estaba decidido en su cabeza. Me detuve lentamente, sintiendo el motor vibrar antes de apagarse. El silencio que siguió pareció engullirlo todo. Quería preguntarle qué iba a hacer. Quería rogarle que se fuera y me dejara ir, pero no pude, porque en el fondo sabía que esa noche no terminaría como cualquier otra.
Fue entonces cuando, por primera vez, sentí una certeza tan gélida que casi me hizo desmayar. Sabía que esa calle oscura no estaba en mi itinerario, y que a partir de entonces nada saldría como lo imaginaba. Y en ese momento comprendí que lo peor estaba por venir. El motor, al apagarse, dejó un silencio tan profundo que parecía una advertencia. Podía oír mi propia respiración, rápida y entrecortada, y el latido de mi corazón latiendo en mi pecho. Luis se quedó inmóvil unos segundos. Su rostro estaba medio oculto por las sombras, pero aún podía ver el contorno de sus ojos rojos y el temblor en su mandíbula. No sé de dónde saqué el coraje, pero mi voz salió antes de que pudiera pensar. «Luis, ¿qué vas a hacer?». No respondió de inmediato. Se pasó la mano por la cara, secándose el sudor que parecía no secarse nunca, y dejó escapar un suspiro tan largo que llenó el coche de un cansancio casi palpable. «No tuve elección», dijo, finalmente. La forma en que dijo esas palabras me puso los pelos de punta. Ya había oído a gente intentar justificar pequeños errores, pero esto sonaba diferente. No era solo culpa, era como si no se creyera su propia excusa. Luis respiró hondo, abrió la cremallera de su mochila unos centímetros, pero no sacó nada. Juraría que dudó. Quizás lo estaba reconsiderando todo. Quizás solo quería que alguien lo escuchara antes de tomar su decisión final. Ella no se lo merecía, continuó con la voz entrecortada. Solo quería que me oyera, pero empezó a gritar y yo... Se quedó en silencio de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Podía notar que estaba atrapado en algún lugar de su memoria, reviviendo lo que había hecho. El silencio se convirtió en una carga insoportable. Tuve que volver la cara hacia la ventana, intentando recuperar el control. Afuera, el terreno baldío parecía otro mundo, un espacio donde nadie oiría un grito de socorro. Pensé en mi hijo, pensé en mi madre, y sentí un dolor tan profundo en el pecho que no podía respirar. «Luis, ¿tú la mataste?», pregunté, sin saber de dónde había sacado el coraje. Cerró los ojos con fuerza como si la pregunta lo hubiera saltado. Al abrirlos de nuevo, su voz era baja y temblorosa, como un susurro lleno de desesperación. Yo solo quería que se quedara, que me escuchara, pero ella respiró entrecortadamente. Empezó a gritar y cuando me di cuenta era demasiado tarde. ¿Cómo puede alguien volver a ser el mismo después de cruzar esa línea? Por un momento, sentí que iba a vomitar. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Todo mi cuerpo se estremecía y mi mente se aceleró tratando de comprender cómo ese hombre que lloraba en el asiento trasero pudo haber quitado una vida. El silencio nos envolvió de nuevo. No tuve fuerzas para decir nada. Él tampoco parecía capaz de hablar. Era como si todo hubiera terminado allí, dentro de ese coche aparcado en medio de la nada. Pero luego abrió la mochila con cuidado, metió la mano y sacó algo que no pude ver inmediatamente. Esa cremallera sonaba más fuerte que cualquier grito. Fue en ese momento que mi corazón se detuvo, porque supe que a partir de ese momento, nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba a punto de suceder. Y fue allí donde entendí que todavía había muchas cosas que no me había contado. Lo que había sacado de su mochila estaba escondido en las sombras del asiento trasero. No podía verlo con claridad. Era pequeño, pero pesaba tanto que no podía medirlo. Mi cerebro me gritaba que corriera, abriera la puerta y saliera de aquella calle, pero mis manos seguían pegadas al volante como si las hubieran clavado allí. Luis se quedó mirando el objeto en la palma de su mano durante unos segundos. Solo podía distinguir su contorno. Mi corazón latía tan fuerte que el sonido me llenó los oídos. Sabía que tenía que hacer algo, pero cualquier movimiento repentino podía ser el detonante que necesitaba. Así que, mientras él mantenía la vista fija en lo que llevaba, mi mano se deslizó lentamente hacia el celular sujeto al soporte del tablero.
Me temblaba tanto el pulgar que parecía que iba a ceder. Deslicé la pantalla buscando el botón de emergencia de la aplicación. Solo tenía que pulsar y confirmar. La ubicación se enviaría de inmediato a la sede de la empresa y, con suerte, a la policía. Pero el miedo me hizo dudar. Si se daba cuenta, si veía mi mano allí, todo podría acabarse en segundos. Pensé en mi hijo, en la promesa que hice de volver a casa. Ese recuerdo fue lo único que me dio fuerzas para seguir adelante. Mantuve la mirada fija en la carretera oscura, fingiendo no hacer nada. En ese preciso instante, levantó la vista. Nuestras miradas se cruzaron en el retrovisor. Ese espejo pareció revelar todo lo que intentaba ocultar. Fue como si supiera exactamente lo que estaba a punto de hacer. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Casi se me cae el teléfono de la mano. Pero antes de que pudiera inventar una excusa, dijo: «Sé que tienes miedo». Su voz era baja y ronca. Yo también. No dije nada. Simplemente respiré hondo y mantuve el dedo en el botón, sin presionarlo. No sabía si tendría el valor de arriesgarlo todo allí. Luis respiró hondo y volvió a bajar la mirada. Parecía cansado, derrotado, como si ya hubiera aceptado que no tenía salida. Yo solo... Empezó, pero su voz se fue apagando. Cerró la mano sobre el objeto y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. Solo quería que me perdonara. Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Quizás no había nada que decir. Consideré pisar el acelerador y largarme de ahí, encender las luces de emergencia y tocar la bocina hasta que alguien me oyera, pero todo parecía demasiado arriesgado. Podría acabar en violencia. El silencio volvió a invadir el coche. Sentí el peso de la noche entera sobre mí. Era como si con cada minuto que pasaba mis posibilidades de llegar a casa disminuyeran. Así que mientras mantenía los ojos cerrados, respiré hondo y, con mucho cuidado, presioné el botón de emergencia. La pantalla parpadeó. Una notificación confirmó que la llamada se había enviado. Y en ese segundo, me di cuenta de que cualquier ruido podía ser el principio del fin. Pero, ¿habría tiempo? El botón rojo seguía brillando en la pantalla de mi teléfono, recordándome que me había pasado de la raya. No sabía cuánto tardaría alguien en recibir la alerta. No sabía si la policía podría encontrar ese callejón olvidado por el resto de la ciudad. Pero aún así, por primera vez esa mañana, sentí que tal vez había una posibilidad de salir de allí con vida. Luis permaneció inmóvil. Su cabeza reposaba contra el banco, con la mano cerrada alrededor del objeto que no podía ver. Ya no lloraba, no temblaba. Parecía haberse hundido tanto en sí mismo que ya nada le importaba. Intenté tragar, pero sentía la garganta como una piedra. Mis ojos se desviaron del retrovisor a la calle oscura, en silencio. En cualquier momento, podría darse cuenta de que había pedido ayuda. En cualquier momento, podría decidir que no debía irme. El recuerdo de mi colega Javier me invadió. Me encontré sentado en el banco metálico del punto de apoyo, escuchándolo contarme, con la mirada baja, sobre la noche en que un pasajero sacó un cuchillo por 50 pesos. «Nunca piensas que te va a pasar», dijo entonces, «hasta que pasa». Y allí, en aquella calle vacía, entendí exactamente lo que quería decir. Los segundos pasaban como horas. Sentí una opresión en el pecho cada vez que Luis movía la mano o respiraba hondo. Era como si cada movimiento suyo fuera una prueba para mi corazón. Entonces, muy lentamente, abrió los ojos. Contuve la respiración. Levantó la cara y me miró directamente a los ojos por el retrovisor. Era como si ese espejo contuviera todo lo que no podía decir en voz alta. No puedo explicar lo que vi en esa mirada. No era odio, ni amenaza. Era un vacío tan profundo que parecía capaz de tragarlo todo a su alrededor. «Metí la pata», murmuró. «Lo sabes, ¿verdad?» ¿Qué le dices a alguien que sabe que lo ha destruido todo? Tenía las manos tan frías que apenas sentía los dedos. Quise responder, pero no pude. El silencio era lo único que me quedaba. El aire dentro del coche parecía hacerse más denso. Y en medio de esa pesadez, algo cambió. Un par de faros aparecieron al final de la calle, iluminando la carretera durante unos segundos. Mi corazón se aceleró. Quizás era ayuda. Quizás era la policía la que había recibido la alerta. Intenté disimularlo.
Me obligué a mantener la respiración tranquila y la mano firme en el volante. Luis giró el rostro lentamente siguiendo la luz que se acercaba. Vi sus hombros tensarse, como si él también supiera que ese momento podría ser el fin de todo. Los faros se hicieron más brillantes, más cercanos. La luz incidió en el parabrisas, reflejándose en sus ojos. Fue entonces cuando comprendí que el retrovisor no era solo un espejo, era un testigo, el único punto de contacto entre él y yo, entre lo que había hecho y la persona que podría haber sido antes de esa noche. Y en ese momento, mientras el coche se acercaba, sentí algo que no esperaba. Lástima. Pero aún no sabía qué encontraría cuando esos faros finalmente se detuvieran frente a nosotros. Si esta historia te ha enganchado hasta ahora, dale a me gusta. Así sabré que no soy la única que la cuenta. Los faros eran tan brillantes que por unos segundos no pude ver nada más que el resplandor. El coche se acercaba lentamente, iluminando el terreno baldío y la puerta torcida junto a nosotros. Se me cortó la respiración. Todo mi ser gritaba que esta era la oportunidad que había estado esperando. Había llegado la ayuda, quizás era una patrulla, quizás un coche de empresa al que había recibido mi llamada de socorro. Luis giró la cabeza lentamente. El contorno de su rostro se iluminó con la luz blanca que entraba por la ventana. Vi que apretaba la mandíbula. La forma en que sostenía la mochila cambió. Parecía dispuesto a hacer algo. Simplemente no sabía qué. El coche que se acercaba aminoró la marcha. Sus faros pasaron por mi retrovisor y apreté el volante con fuerza, preparándome para cualquier reacción. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos. «¿Quién es?», murmuró, sin mirarme. No respondí. Mantuve la mirada fija en la luz que avanzaba. Quería creer que era la policía, que solo haría falta unos segundos más y todo terminaría. Pero entonces, cuando el otro vehículo se detuvo junto a nosotros, su luz interior se encendió un instante. Y lo vi. No era un coche de policía. No era nadie que hubiera venido a rescatarme. Era un coche cualquiera, con una pareja dentro. El hombre parecía estar discutiendo con la mujer señalando algo en el salpicadero, totalmente ajeno a la pesadilla que se desarrollaba a menos de 1 metro de distancia. Fue como ver una cuerda arrojada al abismo y darme cuenta de que no era para mí. Sentí que algo dentro de mí se desmoronaba, una esperanza que se desvaneció tan rápido como había surgido. El coche siguió su camino y el haz de luz desapareció tras la siguiente curva. El silencio regresó, aún más denso. Luis bajó la cabeza, dejando escapar un suspiro que parecía contener toda una vida de arrepentimiento. Cerré los ojos un momento, intentando contener las lágrimas que brotaron sin previo aviso. Era como si cada intento de aferrarme a una posibilidad de salvación hubiera sido en vano. Cuando volví a abrir los ojos, me di cuenta de que me observaba por el retrovisor. Su mirada no era de enojo, era algo peor, una especie de aceptación. «Sé que quieres huir», dijo con voz ronca y cansada. Yo también quería huir de mí mismo. Pero ¿quién puede escapar de lo que se ha convertido? Sus palabras resonaron en mi mente, y por primera vez esa mañana no podía simplemente sentir miedo. Había algo dentro de mí que reconocía ese dolor. Pero eso no cambió el hecho de que él podía decidir terminarlo todo allí mismo. El silencio volvió a invadir el coche. No sabía qué hacer. No había guión. Nada garantizaba que esta historia no terminara en tragedia. Y cuando me di cuenta de eso, algo dentro de mí simplemente se quebró. El silencio tras los faros parecía más profundo que antes. Era como si el mundo hubiera dejado de girar a nuestro alrededor. Respiraba entrecortadamente, intentando mantener el cuerpo firme en el asiento, pero me temblaban tanto las piernas que se convirtieron en parte del miedo. Luis bajó la cabeza y se pasó las manos por los ojos. Al levantar la vista, su mirada era diferente. Ya no había solo desesperación, había determinación, algo que me heló la sangre. Respiró hondo, como preparándose para algo definitivo. Su mano se deslizó hasta la cremallera de su mochila y lentamente la bajó del todo. La tela se abrió, revelando un trozo de tela oscura y algo que no pude identificar a simple vista. Mis instintos me gritaban que abriera la puerta y corriera, pero mi cuerpo seguía atrapado.
Quizás era la curiosidad malsana de saber qué llevaba. Quizás era el puro miedo a provocar una reacción suya. Luis sostenía el objeto entre sus manos. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de la farola. Y en ese momento, cuando empezó a hablar, supe que estaba a punto de escuchar algo que me marcaría para siempre. Yo sé que ya sabes quién soy, dijo con la voz temblorosa. He visto cómo me miras por el retrovisor. Solo necesitaba decírselo a alguien antes de que todo termine. Levantó el objeto lentamente. Cuando la luz lo iluminó, vi que era un collar. Un simple cordón de plata, manchado con algo oscuro que no necesité oler para entender que era. Sangre. Ese collar era todo lo que quedaba de quien había sido y de lo que él había perdido. El mundo parecía escaparse de mis manos. Sentí el corazón latiéndome con fuerza en las sienes y un dolor agudo que me recorría la cabeza. Era de ella, continuó, con la mirada fija en la cadena. Teresa. Ella no quería verme más. Decía que era un problema, que lo estaba destruyendo todo. Intenté que se quedara, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Se le quebró la voz. Se pasó la mano por la cara, respirando como si se tragara su propia culpa. Estuve sentado junto a su cuerpo durante casi una hora. Me preguntaba si debía entregarme o desaparecer, pero no pude elegir. Así que, simplemente, me fui. No sabía qué decir. Ninguna palabra parecía suficiente. El collar en su mano parecía cargar con todo el peso de lo sucedido. Luis alzó la vista para encontrarse con la mía en el retrovisor. Había una súplica silenciosa, como si quisiera que lo juzgara o que lo perdonara. Sé que me odias, dijo tan bajo que casi no lo oí. Y tienes razón, yo también me odio. Pero ¿qué hacer con alguien que ya ha decidido destruirse? Me ardía el pecho. Quería gritar, salir corriendo, hacer lo que fuera, pero solo podía quedarme ahí, respirando hondo, esperando el momento en que él decidiera si todo había terminado o no. Y sabía que lo peor aún no había sucedido. Por unos segundos todo pareció congelarse. El mundo exterior quedó en silencio, como si hasta el viento se hubiera detenido al oír esa confesión. No recordaba haber respirado. Solo sentía mi corazón latir con tanta fuerza que me dolía. Luis sostenía el collar en la mano. Sus dedos temblaban, manchando aún más la cadena con sangre seca. Al girar la palma hacia la luz de la farola, pude verlo mejor. Un pequeño colgante en forma de estrella, desportillado en un extremo. El metal plateado brillaba tras la mancha oscura. No sé por qué me impactó tanto. Quizás porque, al mirar ese objeto, finalmente comprendí que había una historia real detrás de todo ese miedo. Una mujer que ya no existía. Un hombre que no sabía cómo vivir con lo que había hecho. Luis inhaló con fuerza, como si la simple respiración le resultara dolorosa. Pasó el pulgar por el colgante y cerró los ojos, dejando que otra lágrima le cayera en la muñeca. Era suya, dijo con la voz quebrada. Dijo que esta estrella le recordaba que aún tenía futuro. Tragó saliva con dificultad, como si cada palabra le desgarrara las entrañas. Yo lo destruí todo. Se me encogió el pecho. Era como si el miedo y la compasión hubieran decidido mezclarse en mi interior. Sabía que era peligroso. Sabía que no podía bajar la guardia. Pero por un instante, solo vi a un hombre roto, aferrándose a la última parte de alguien a quien amaba demasiado mal. Quería decirle algo, decirle que tenía que entregarse, que nada que hiciera borraría esto. Pero tenía la garganta tan seca que me dolía solo intentar hablar. Luis respiró hondo y colocó el collar encima de su mochila. Su mano tardó unos segundos en retirarse, como si soltar el objeto fuera más difícil que cualquier otra cosa. Era lo único que aún lo mantenía fiel a la persona que había sido y que nunca volvería a ser. Sé que no servirá de nada. Continuó sin mirarme. Pero lo siento. Pero, ¿qué significa pedir perdón cuando ya no queda nadie a quien perdonar?
Por un instante se quedó allí, inmóvil, mirando la cadena como si esperara su respuesta, como si una parte de él aún creyera que podía retroceder el tiempo. Me di cuenta de que estaba llorando cuando noté el sabor a sal en la boca. Las lágrimas caían sin control, mezcladas con miedo, asco y tristeza. Fue como si todo lo que había estado conteniendo esa mañana finalmente hubiera estallado. Luis giró lentamente la cara, encontrándose con mis ojos en el retrovisor. Y en ese instante, algo cambió. El vacío que sentía parecía haberse convertido en una fría aceptación. «Ya casi es la hora», dijo, con un tono tan tranquilo que me dio frío hasta los huesos. No me atreví a preguntar qué. No quería saberlo. Solo sabía que mientras ese objeto estuviera allí, no tenía garantía de salir con vida. Era real. Ese objeto no era solo una prueba. Era un recordatorio de que nada de lo que dijera podría borrar lo que él había hecho, y que tal vez yo era solo otro capítulo de una historia que él mismo no sabía cómo terminar. Y fue allí donde comprendí que cualquiera que fuese su plan, ya estaba decidido. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. El aire dentro del coche se sentía pesado, como si cada respiración me costara demasiado. Luis guardó silencio unos segundos, mirando el collar de la mochila antes de cerrar la mano con cuidado sobre él. «Nos bajaremos aquí», dijo sin mirarme. Su voz era tan tranquila que era aún peor. Era como si ya lo hubiera decidido todo. Sentí una oleada de náuseas en el pecho, pero no pude reaccionar. Mis dedos se apretaron en el volante hasta que me dolió. ¿Aquí? Mi voz salió en un susurro apenas audible. Luis asintió lentamente. Luego abrió la puerta del coche. El crujido del metal rompió el silencio como una cuchilla. Por un momento pensé en irme a toda velocidad y dejarlo allí, en medio de la nada, pero algo me decía que no lo permitiría. Salió del coche y se quedó junto a la puerta abierta. Su abrigo ondeaba con la brisa fría del solar. No estaba segura de si quería que yo también saliera, si simplemente iba a salir corriendo o si esta era la última parada. Me temblaban tanto las manos que apenas podía desabrocharme el cinturón. El corazón me latía con fuerza en las sienes y un sudor frío me corría por la espalda. Pero aún así abrí la puerta y pisé el asfalto helado. Luis caminó lentamente hacia la puerta oxidada y la empujó con cuidado. La puerta crujió como una frontera entre dos mundos, el suyo y el mío. Dentro solo había hierba alta y latas viejas esparcidas, ni rastro de vida. No había dónde pedir ayuda. Se detuvo a unos 2 metros de mí. El collar de plata aún lo tenía en la mano. La luz amarilla de la farola le iluminaba el rostro de reojo, revelando una palidez que parecía indicar que ya no tenía nada que perder. «Yo necesitaba que alguien me supiera», murmuró. «Que alguien viera quién era, no solo lo que hacía». No pude responder. Sentí un pánico tan profundo que parecía tener raíces en mi columna. Pero detrás de él había algo más. Una compasión que me avergonzaba, que no quería admitir. Luis dio otro paso hacia el terreno baldío. Su mochila se balanceaba contra su cadera. Su collar brillaba entre sus dedos. «No me vas a seguir», dijo mirándome por fin. «Esperarás en el coche y olvidarás mi cara». ¿Y si simplemente estaba fingiendo darse por vencido? Quería decir que era imposible, que esa noche me perseguiría hasta el fin de mis días. Pero no dije nada, solo asentí, porque no podía hacer nada más. Respiró hondo, como si fuera la última vez. Luego, sin decir palabra, cruzó la puerta y desapareció en la oscuridad. Me quedé ahí, con el viento en la cara, intentando descifrar si todo había terminado, o si era solo el principio de algo peor. Durante un largo instante, todo quedó en silencio. El frío, la oscuridad, el olor a hierba húmeda. Sentí que si cerraba los ojos, nunca volvería a ser el mismo. Y entonces, finalmente, me fallaron las piernas. Apoyé la mano en el capó del coche, respirando como quien acaba de cruzar la ciudad corriendo. No sabía si volvería, no sabía si estaba a salvo, pero en ese momento
comprendí que algunas historias no terminan. Solo esperan en nuestros recuerdos, listas para comenzar de nuevo cada vez que cerramos los ojos. Porque algunas puertas, incluso después de cerrarse, permanecen abiertas dentro de nosotros. Me quedé allí parado por lo que pareció una eternidad, sintiendo el frío filtrarse a través de mi piel y echar raíces dentro de mí. La puerta parecía una boca abierta, esperando tragarse cualquier recuerdo de esperanza. Se balanceaba con el viento, crujiendo como advertencia de que nada esa noche sería olvidado. Cuando por fin reuní fuerzas para volver al coche, me temblaban tanto las manos que tuve que respirar hondo varias veces antes de arrancar el motor. El volante estaba frío como una piedra. Mi pecho subía y bajaba de forma irregular. Miré por el retrovisor, casi esperando que reapareciera, agarrando ese maldito collar, listo para terminar lo que había empezado. Pero solo vi oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. Quizás unos minutos, quizás horas. El tiempo pierde sentido cuando estás seguro de que estás experimentando algo que lo cambiará todo. Mientras conducía a casa, las calles vacías pasaban como escenas de una pesadilla de la que no podía despertar. Y una pregunta me rondaba la cabeza. ¿En qué momento alguien se vuelve incapaz de volver atrás? ¿En qué momento del dolor o la ira decide que no hay vuelta atrás? No tenía respuestas, quizás nunca las tenga. Pero esa mañana entendí una cosa. El mal no siempre llega gritando ni enseñando los dientes. A veces se sube al coche cabizbajo, con las manos temblorosas diciendo que solo quiere ser escuchado. Y lo más aterrador es no darse cuenta de que existe. Es darse cuenta de que, en el fondo, no es tan diferente de ti. Que el mismo dolor que destruye también vive en quienes parecen inofensivos. Cuando llegué a casa, el sol empezaba a salir. El cielo estaba teñido de tonos anaranjados que parecían demasiado hermosos para lo que sentía por dentro. Apoyé la cabeza en el volante y lloré. No solo por el miedo que sentí, sino por lo que ese hombre había perdido, por lo que yo también había perdido. La certeza de que el mundo era un lugar predecible. Le conté a la policía todo lo que sabía. Su raza, su nombre, el collar manchado de sangre. Pero hasta el día de hoy no sé si encontraron a Luis en ese terreno baldío. A veces pienso que desapareció a propósito, llevándose consigo lo que quedaba de su propia historia. Otras veces me despierto en mitad de la noche, jurando que escuché de nuevo la puerta del auto abrirse, que sentí su presencia sentada allí atrás, sosteniendo esa cadena que era mitad amor, mitad culpa. ¿Qué queda cuando incluso el arrepentimiento parece demasiado tarde? Y quizás eso es lo que más me asusta. Saber que algunas personas no quieren ser salvadas. Solo quieren que alguien presencie el final. Nunca más volví a aceptar que me llevaran después de medianoche. Nunca podía mirar a alguien en los ojos por el espejo retrovisor sin preguntarme qué secretos guardaba. ¿Y tú? ¿Alguna vez has confiado demasiado en alguien que parecía asustado? ¿Has dejado entrar en tu vida a alguien que no sabías que podía destruirte? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que no había salida. Lo leo todo. Y si quieres escuchar más historias reales que recordarás para siempre, suscríbete al canal ahora mismo. Pero solo si tienes el coraje de recordar que a veces el peligro tiene el rostro de alguien que solo quiere ser escuchado.